porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Lo que ponemos en nuestra mente es determinante para saber quiénes somos. Todo comienza con un pensamiento, luego una consideración, una actitud y finalmente una acción. Debemos buscar a nuestro Padre Celestial en todo tiempo, de manera que el Espíritu Santo que mora en nosotros ocupe, llene, proteja y sea el centro de nuestra mente. Así administraremos mejor este gran regalo que Dios nos ha dado. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre sé y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten Espíritu Saludo a todos los oyentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y debemos dar gracias a Dios porque Él nos permite instruirnos en su palabra y poder meditar en ella. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía de la mente. Y para dar inicio quisiera leer 2 versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en segundo lugar, quisiera dar lectura a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Como introducción podemos decir que es muy importante que los hijos de Dios consideremos la mayordomía cristiana para nuestro crecimiento espiritual. Todos los cristianos somos llamados a ser mayordomos o administradores de las cosas que Dios nos ha concedido. Nuestro ser, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos económicos, entre otras cosas. Pero recordando siempre que Dios es el creador y todo lo que tenemos viene de su mano. También algo que debemos considerar es que tendremos que dar cuenta ante Él de nuestra labor como mayordomos. Durante esta predicación nos enfocaremos en la mayordomía de la mente, ya que sin aplicar de buena forma esta mayordomía, nos será imposible administrar en forma correcta los otros bienes que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, ya que es la mente la que nos permite tener el conocimiento de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios, como dueño de todo, puso en nosotros la mente, y podríamos decir que es una de las riquezas o bienes más importantes que Dios nos ha confiado, ya que es una de las partes que domina nuestro ser, de nuestra personalidad, naciendo en ella nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Es en ella donde comienza nuestro actuar. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que desarrollemos nuestra mente para su gloria, poniéndola completamente a su disposición, y así lo vemos en varios pasajes que nos enseñan su palabra,
Y eso lo vamos a ir viendo en esta oportunidad. Y para poder desarrollar esta predicación, lo vamos a hacer con 3 ideas principales. En primer lugar, veremos que a Dios le importa lo que hay en nuestra mente. Segunda idea, consecuencias de una mala administración de la mente. Y como tercera idea, vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo podemos administrar bien la mente? Veamos entonces nuestro primer punto. A Dios le importa lo que hay en nuestra mente. El apóstol Pablo les indicó a los hermanos de Filipos que Dios se interesa por lo que nosotros pensamos. En Filipenses 4:8 leemos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Dios quiere que nuestros pensamientos estén libres de la influencia del pecado. Por esto nos exhorta a pensar siempre en lo que edifique y no en lo que destruya. En el versículo que acabo de leer, Pablo les enseña a los filipenses y les da varios aspectos positivos en los que debían ocuparse y en los cuales también nosotros nos podemos ocupar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Todas estas cosas son las que deben abundar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Jesucristo le enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte que todo lo que hacemos, bueno o malo, será de acuerdo a lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Lucas 6:45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Ahora, Dios nos ayuda a que nuestra mente se nutra de las cosas que son buenas. ¿Y qué es lo mejor que puede haber en nuestra mente? La palabra de Dios. Podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, enseñanzas de que la palabra de Dios sea la que domine nuestra mente. Y voy a mencionar 3 ejemplos de esto. En primer lugar, Josué. Podemos leer en Josué capítulo 1, versículo 8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía una misión sumamente importante y difícil: ser el sucesor de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Podemos ver en los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Josué que Dios le dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Vemos que Dios le da esta importante misión, pero no lo deja a su suerte, sino que le da todas las armas necesarias para ser un vencedor. Leo nuevamente Josué 1:8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero una enseñanza importante y que aplica también para nosotros es la meditación de la palabra de Dios. El leer la Biblia está bien, somos llamados a eso. Y de hecho en las iglesias constantemente existe esa preocupación, que leamos la Biblia. En algunas iglesias se hacen programas de lecturas, etc. Pero en la enseñanza que Dios nos deja a través de Josué es que debemos meditar en su palabra, es decir, nutrirnos de lo que la Biblia tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante la meditación de la palabra de Dios. Y esto nos da paso también a nuestro segundo ejemplo, David. El Salmo 1, escrito por David, podemos ver en el verso 1 y 2 que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. David fue un varón conforme al corazón de Dios. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 22, que nos enseña: y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé,
varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Y es de esta forma que con toda autoridad David puede expresar en sus primeras palabras en los Salmos la importancia de meditar en la ley de Jehová. Y no tan solo eso, sino que dice que en esa ley encuentra delicia, y en esa delicia medita de día y de noche. Esas debiesen ser las mismas palabras que cada cristiano exprese, que para nosotros sea una delicia que podamos leer y meditar en la palabra de Dios. David también muestra los frutos de tener en la mente la ley de Jehová. Por eso dice en el Salmo 1:3, y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, vemos la importancia de llenar nuestra mente de Dios. Y así como este primer salmo, encontramos muchas enseñanzas en donde se expresa que la palabra de Dios llena nuestro ser. Solo para complementar el Salmo 19:7, la parte A dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y un tercer ejemplo es Jesucristo, el cual es la perfección encarnada. En Mateo capítulo 4, de los versículos 1 al 11, encontramos la tentación de Jesús. En el versículo 1 dice que Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y sabemos que el diablo lo tentó 3 veces. ¿Cuál es la particularidad o la semejanza en las 3 respuestas que Jesús le da al tentador? Las 3 veces Jesús usa la palabra de Dios como respuesta. En todas las respuestas se usa la frase escrito está, es decir, Jesucristo nos muestra la importancia de que la palabra de Dios abunde en nosotros para poder enfrentar los momentos de tentación. Cuando Santiago exhorta que debemos resistir al diablo para que huya de nosotros, no se refiere a que usemos nuestra fuerza para detener al diablo o atacarlo con puños o patadas. Se refiere a usar los medios que Dios nos dejó, el escudo de la fe y principalmente nuestra espada poderosa, que es la palabra de Dios. Por tanto, vemos en estos 3 ejemplos que a Dios le importa lo que hay en nuestra mente. Dios quiere que nuestra mente esté llena de su palabra y que sea lo que más abunde en nosotros. Y esta enseñanza la dejó desde el Antiguo Testamento. Podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Por eso, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, para prepararla de buena manera, porque a Dios le importa lo que hay en nuestra mente. Ahora bien, ¿qué pasa si no preparamos de forma adecuada nuestra mente? Hay consecuencias. Y en este segundo punto veremos consecuencias de una mala administración de la mente. Así como es importante administrar de buena forma la mente, hay consecuencias si no lo llevamos a cabo. Y aquí veremos 3 subideas que trae una mala administración de la mente. En primer lugar, una mala administración de la mente trae una permanencia en la niñez espiritual. Pedro nos exhorta en su segunda epístola en el capítulo 3, versículo 18, «Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». La misión del cristiano es que una vez que sea salvo, la consecuencia natural es el crecimiento espiritual. Inicialmente, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, somos niños espirituales. Y el mismo Pablo lo explica de esa forma en 2 pasajes a los Corintios. En 1 Corintios 3, versículo 2 dice, «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora». Y también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, la parte A nos enseña, «Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño». Es decir, podemos ver que Pablo reconoce una primera etapa en la vida espiritual. Pero lo natural no es quedarse en ese estado. Lo vemos en la vida de toda persona. Todos fuimos niños, pero a medida que crecimos ya dejamos de ser niños. Fuimos adolescentes, algunos somos jóvenes y después ya seremos adultos. Es el ciclo natural de toda persona. Y vemos que Pablo finaliza el versículo 11 con esa secuencia. Termina diciendo, «Mas cuando ya fui
hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y los cristianos debiésemos buscar eso, el crecimiento en el ámbito espiritual. Pero pasa muchas veces, ¿y qué es lo que trae una mala administración de la mente? Una permanencia en la niñez espiritual. Lamentablemente, y nos puede pasar a todos, que buscamos crecer en muchos ámbitos de la vida, en una carrera profesional, en lo familiar, en lo económico, todos buscamos crecer en estas cosas, y que en realidad no tiene nada de malo. Lo que sí es malo es crecer solo en estos ámbitos y dejar la vida espiritual de lado. Vemos muchas veces que hay hermanos que se destacan notablemente muchas veces en las carreras profesionales que tienen, pero lamentablemente no los vemos haciendo temas en la escuela dominical o en las reuniones unidas, ya sea de varones, de mujeres o jóvenes. Esto viene desde el inicio de la iglesia. Miren lo que recriminó Pablo a la iglesia en los primeros siglos. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Imagínense, Pablo es fuerte con la reprensión. Les dice: ustedes debiesen ser maestros a causa del tiempo. Sin embargo, tienen necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche, como un niño, y no de manjar sólido. Es decir, usa una figura para decir que siguen siendo niños, necesitados de leche, y por esa condición no pueden ser alimentados de manjar sólido. ¿Cuál sería nuestra condición si Pablo estuviera hoy junto a nosotros? ¿Qué alimento tendría que darnos Pablo? Cada uno reflexiónelo en su corazón. Por tanto, una consecuencia de una mala administración de la mente es la permanencia en la niñez espiritual. Otra consecuencia de una mala administración de la mente es la insatisfacción con la vida cristiana. Lamentablemente, esta consecuencia se puede transformar en muchas cosas. Generalmente los cristianos que manifiestan esta consecuencia están insatisfechos con su iglesia, pero lamentablemente no se dan cuenta que el problema es mucho más profundo y a veces buscan otras iglesias donde acepten su problema o donde, mejor dicho, no sepan siquiera que existe ese problema hasta que finalmente se dan cuenta. Y justamente esto también puede llevar a buscar otras experiencias que pueden ser hasta peligrosas. Y en realidad, hermanos, muchas veces los cristianos siguen o seguimos, mejor dicho, viviendo en la carne, lo cual impide degustar la verdadera vida cristiana. La vida cristiana no depende tanto de la iglesia local a la que vayamos, sino que depende de tu relación con Cristo. Y con esto no quiero decir que la iglesia no es importante, pero no podemos culpar a la iglesia cuando en realidad somos nosotros quienes no estamos bien con Dios y somos nosotros quienes no estamos viviendo la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. El apóstol Pablo le manifiesta esto a los hermanos de Éfeso, en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pablo está diciendo que antes estábamos en esta condición, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero eso éramos antes de llegar al Evangelio. Ahora somos nuevas criaturas. Y el mismo apóstol Pablo les dice esto a los Efesios en el versículo 2 y 13, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lamentablemente muchas veces nos pasa que traemos estas características a la nueva vida, una insatisfacción con la vida cristiana, lo que refleja también que nuestra mente no está del todo fortalecida para vivir la vida que Cristo nos dejó de ejemplo. Y una tercera consecuencia de una mala administración de la mente es el desconocimiento de las cosas que otorga el Espíritu Santo, la paz y el gozo del Señor. Es lamentable que muchas veces estemos acostumbrados o tan acostumbrados a una cierta rutina dentro de la iglesia
que no experimentamos el verdadero gozo que nos da Dios. Pablo exhorta a los filipenses a gozarse en el Señor. En Filipenses 3, versículo 1, resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Jesús mismo conectó nuestra vida espiritual diaria con el gozo. Lo leemos en Juan 15, versículos 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La fuente del gozo que el cristiano debe tener vive en Jesucristo. Pablo dice que debemos gozarnos en el Señor y Jesús dice que mi gozo esté en vosotros. Por lo tanto, para experimentar el verdadero gozo, debemos conocer a Jesucristo. Y es a través de la Biblia en donde vemos la obra de Cristo, el tremendo sacrificio que hizo por nosotros al venir a este mundo, a morir por nosotros y resucitar para nuestra salvación. En Gálatas 6, versículo 14, Pablo expresa estas palabras de gratitud y gozo por la obra de Jesucristo. Pablo nos enseña: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una mala administración de nuestra mente muchas veces nos impedirá disfrutar del gozo del Señor. Y lo otro es la paz que Dios nos ofrece. Es algo que no podemos encontrar en nada en este mundo. Las personas buscan la paz, pero lamentablemente buscan mal, porque la buscan en cosas que son terrenales. Si usted está buscando la paz, por ejemplo, en el dinero, está buscando mal. Incluso si está buscando la paz en su familia, está errado. Solo en Cristo encontramos la paz verdadera para nuestra vida. Jesucristo mismo nos dio esta promesa. Podemos leer en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muchas veces pasaremos por momentos de tribulación, quizás de enfermedad, momentos en donde pareciera que no hay salida. Pero aquí viene lo importante de administrar de buena manera nuestra mente, ya que el mismo Jesús nos da palabras de aliento para estos momentos difíciles. En Juan 16:33 Jesús nos enseña y nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por esta razón es un peligro para el cristiano tener una mala administración de la mente, porque puede tener malas consecuencias para nuestra vida espiritual. Hemos visto que una mala administración de la mente nos mantiene en una niñez espiritual, también nos produce una insatisfacción espiritual y también nos priva de experimentar el verdadero gozo y paz que Cristo trae en nuestras vidas. Y en tercer lugar, trataremos de responder la siguiente pregunta: ¿cómo administrar bien la mente? El creador y dueño de nuestra mente quiere que nosotros la administremos de la mejor manera, llenándola con la verdad. Pablo nos enseña lo siguiente, en Colosenses 3:16, la parte A: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría. En el momento que creemos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios hace la obra completa en nosotros, perdona nuestros pecados, nos libra de la incredulidad y del error, nos da confianza en Él y en su palabra, viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a comprender las cosas con el propósito de que conozcamos la verdad que nos libra del error y nos guía acertadamente en nuestro andar en la vida. Pero debemos hacernos una pregunta: ¿ocupamos o conocemos realmente lo que Dios nos muestra en su palabra? Esto es clave para ser un buen administrador de la mente. Hay una frase que es conocida y que escribió el gran Martín Lutero que dice: no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en ella. Esto significa que los pensamientos pueden pasar por nuestra mente, ya sean buenos o malos, pero depende de nosotros si los dejamos ir más allá, es decir, que se queden y hagan nido en nuestra mente. Si son pensamientos malos, esto puede traernos problemas y pecados a nuestra vida. Por ejemplo, cuando consideramos que alguna persona nos ha hecho daño o ha actuado de mala manera con nosotros y dejamos que esos pensamientos sigan anidando en nuestra cabeza, estamos dando lugar al resentimiento y la falta de amor por aquella persona. En vez de seguir pensando en ello, debemos solicitar a Dios en oración
que nos quite esos pensamientos, de manera de cambiarlos por otros que nos ayuden a la edificación. Y veremos 4 cosas importantes pero prácticas a considerar en la administración de nuestra mente. En primer lugar, evitemos una mente pasiva. Mantengamos nuestra mente activa en las cosas del Señor, como por ejemplo el estudio de su palabra. Cuán importante es que seamos estudiosos de la palabra de Dios. Otra cosa práctica que podemos hacer es memorizar versículos bíblicos. Una acción concreta para evitar tener una mente pasiva es la memorización de versículos bíblicos. La memorización es algo que podríamos decir se entrena, se practica, y qué mejor que sea la palabra de Dios la que esté en nuestra mente. Podemos realizar devocionales personales, alabar con cánticos, testificar de Cristo, etc. Dejar que nuestra mente divague o esté ociosa puede ser un blanco fácil del enemigo. Como leía, Dios nos deja un mandato a través de Pablo: la palabra de Cristo habite en vosotros. Por eso, una buena forma de administrar bien nuestra mente es mantenerla activa en las cosas espirituales. Una segunda idea es que coloquemos nuestra mente de acuerdo con la palabra de Dios y no al mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos dice perfecta y claramente lo que somos y lo que debemos hacer. Por esto es necesario conocerla completamente y no amoldar su palabra a lo que el mundo nos señala. La palabra de Dios es una y absoluta. Debe ser nuestra regla de fe y conducta. En tercer lugar, sujetemos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Cada vez que pensemos algo, meditemos en qué haría Cristo en mi lugar. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Y hablóle Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Claramente nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Y Él dijo que si le seguimos, si andamos en sus cosas, no andaremos en tinieblas. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe buscar en nuestro andar cristiano. Y en cuarto lugar, ejercitemos nuestra mente atendiendo todo lo que la palabra de Dios dice que pensemos. Así como señala el versículo que ya leímos en un principio, Filipenses 4, versículo 8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Debemos mantener nuestra mente dedicada a las cosas de Dios, llenarla de todos los aspectos positivos que dice el versículo. De esa forma la administraremos de la mejor forma para los caminos de Dios. En conclusión, estimados oyentes, es muy importante que consideremos la buena administración de nuestra mente. Mantener una mente apartada, que la llenemos de la palabra de Dios. Hemos visto en esta meditación 3 aspectos. En primer lugar, vimos que a Dios le importa lo que hay en nuestra mente. Por eso nos pide llenarla de cosas buenas. En segundo lugar, vimos que hay consecuencias si administramos de mala forma nuestra mente. Y en tercer lugar, vimos algunas cosas prácticas de cómo administrar bien la mente. Finalmente debemos señalar lo que muestra la Escritura en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. ¿Qué significa? Lo que ponemos en nuestra mente es determinante para saber quiénes somos. Todo comienza con un pensamiento, luego una consideración, una actitud y finalmente una acción. Esto es necesario para que seamos buenos mayordomos. Debemos buscar a nuestro Padre Celestial en todo tiempo, de manera que el Espíritu Santo que mora en nosotros ocupe, llene, proteja y sea el centro de nuestra mente. Así administraremos mejor este gran regalo que Dios nos ha dado. Y termino leyendo nuevamente el texto de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a llenar nuestra mente de su palabra. Amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.